Solo quería ayudar, de Marco del Arcón. De pronto, empecé a notar cosas raras en Alexa. Ella se caracterizaba por ser muy juguetona, platicadora, cariñosa. Y ahora la estaba viendo retraída, ojerosa, callada. Aunque seguíamos la misma rutina, el cambio se notaba. Así que empecé a platicar con mi hijo y con mi esposa lo que estaba viendo. En ese momento empezaron a salir los detalles. Mi esposa me comentó que unos días atrás Ale le había pedido que la despertara para empezar temprano sus tareas. Justo cuando iba a su cuarto, la escuchó hablar. Pensó que ya se había levantado, pero de todos modos entró. Fue muy rara la forma en la que la vio, pues al entrar a su cuarto, la encontró sentada en su cama, derechita, todavía en pijama, pero con los ojos cerrados, completamente dormida. Entonces, le empezó a hablar y hasta que la movió varias veces fue como despertó. Fue raro, porque se tardó en despertar y al preguntarle por qué estaba así, ella no lo sabía. Solo se levantó y empezó su día, como si nada extraño hubiera pasado. Las cosas no parecían ser importantes, por ello no me lo había comentado. Mi hijo también me platicó que le escuchaba hablar por las noches, pero que él pensaba que era por estar jugando videojuegos hasta tarde. Sin embargo, una ocasión le tocó en la pared que separa sus recámaras, como lo hacían cotidianamente, y al no recibir la respuesta de siempre, la fue a ver. Allí estaba ella, sentada en su cama, con los pies en el suelo, como quien piensa levantarse, pero con los ojos cerrados, completamente dormida. Entonces, él la movió hasta que la despertó y ella simplemente se metió a su cama, se volvió a dormir. Algo inusitado estaba sucediendo con mi hija, ya que llevaba varias ocasiones haciendo lo mismo. Lo que me preocupaba era que cada vez se tardaba más en despertar y siempre la encontrábamos en la misma posición, sentada en la cama. Entonces, me puse más atento a sus horas de descanso y finalmente me tocó a mí. Una noche que iba a ver cómo estaba, justo en el pasillo de su cuarto, la escuché hablando. Me estaba empezando a enfadar porque ya pasaba de la hora límite para dormirse, así que me empecé a acercar en silencio. Tenía la luz apagada cuando escuché que conversaba con una tal Penélope, pero no entendía lo que decía, como que hablaba entre dientes. La verdad, no comprendía lo que platicaba, pero el nombre lo escuché muy clarito. Así que entré y justo cuando iba a empezar a regañarla, la encontré sentada, con los ojos cerrados. Seguía conversando. Entonces sentí como un aire frío recorría toda la habitación. Estaba hablando en otro idioma, y cuando me estaba acercando a ella, vi como la sombra de una niña se alejó, caminando hacia la esquina de la recámara, desapareciendo. Con la piel chinita me acerqué a mi hija. Le empecé a hablar con cariño, pero estaba profundamente dormida. La tuve que mover varias veces para que pudiera despertarse. Lo único que hizo fue moverse directamente a sus cobijas, entrar a su cama y seguir durmiendo. No podía explicar qué era lo que había visto. El que estuviera sentada y hablara, pensé que era sonambulismo, pero ¿esa sombra? ¿Y ese frío qué? Me quedé un rato viéndola dormir. Se veía tranquila. No se movía más que para respirar. Todo parecía normal, así que después de escudriñar un rato para encontrar algo raro, me regresé a mi recámara. Ahora entendía por qué el cambio de su actitud, por qué las ojeras, pero no sabía por qué estaban sucediendo esas cosas. Así que al día siguiente, después de desayunar, tomé a mi hija y nos salimos a caminar. Quería que me dijera qué era lo que estaba sucediendo, pero desafortunadamente ella no recordaba nada. Decía que se iba a dormir como siempre, que despertaba hasta el siguiente día. Ni siquiera recordaba cuando la íbamos a ver y a meterla a su cama. Le empecé a platicar todo lo que habíamos visto, pero veía que no se alteraba, que no le sorprendía, hasta que le dije que escuchaba que hablaba con alguien llamada Penélope. En ese momento se detuvo, tenía una cara de asombro, de miedo, y me abrazó con fuerza. Nos detuvimos, la apapaché y empezamos a hablar. Ella me comentó que en la casa de una de sus primas pasaban cosas extrañas, que veían que una niña pasaba corriendo de una recámara a otra, aunque ellos todavía no tenían bebés.
que en ocasiones, cuando estaban en la sala viendo la televisión, sentían correr un aire frío, aunque las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Había veces en que escuchaban que los objetos se caían de su lugar. Nada de eso tenía explicación. Pero de pronto le dije, ¿y tú? ¿Qué tienes que ver con eso? Entonces me platicó que una ocasión que fue a la casa de su prima, también había visto pasar a la niña de un cuarto a otro, que se los había dicho a sus primos y que ellos simplemente dijeron, ah, ha de ser Penélope, que ya desconcertada les preguntó, ¿quién es Penélope? Sus primos rieron y le platicaron que ya se habían percatado de eso, pero que como ellos no sentían miedo, la llamaban así. A partir de ese momento, también la llamó de esa manera y que cuando veía cosas raras, decía que había sido la niña. Lo peor fue que una noche que se fue a quedar con ellos, dice que pusieron videos de miedo y fue entonces cuando sintió una presencia, como si alguien se refugiara con ella. Fue el momento en que mi hija le dijo, no te espantes, Penélope, yo te protejo. Y haciendo memoria, parece ser que desde esa noche empezó a sentir cosas raras. No había más que investigar, eso fue lo que había pasado. De allá se la trajo. No sé qué era lo que estaba sucediendo, así que empecé a pensar qué hacer, cuando a mi cabeza vino la imagen de la persona que me ayudaría, quien sabe de energía y cree en esas cosas. Así que, sin más ni más, le llamé por teléfono. Le platiqué con lujo de detalle todo lo que estaba sucediendo y me quedé frío con lo que me comentó. Me dijo que esa niña tal vez había muerto por aquel lugar donde viven los primos de mi hija. Por eso se sentía cómoda allá, sin hacer cosas malas más que travesuras, pero que al salir de su entorno se ponía peligroso el asunto, ya que cuando mi hija le prometió protección, se prendió de ella y que a partir de ese momento la trae consigo. Lo peor era que, de acuerdo a lo que había platicado, parecía ser que se la quería llevar. Por eso fue muy oportuna la visita que le hicimos en su recámara, cuando la encontramos sentada en la cama, puesto que la niña ya la había levantado. Eso me preocupó sobremanera. Mis pensamientos rondaron por toda la cabeza, por lo que la siguiente pregunta fue, ¿qué debo hacer? Así que esa persona me dijo que debíamos regresar a la casa donde se la había llevado, que con la misma voz amistosa con la que le prometió protegerla, la debería llamar y pedirle que la acompañara. Mi siguiente pregunta fue, bueno, la llevamos, ¿y qué hacemos cuando lleguemos? Entonces me dijo que mi hija debería llamarla, estirar la mano como esperando que Penélope le tomara de la suya y le dijera amablemente, ven, acompáñame, que nos subiéramos al coche y la lleváramos. Ya estando en lugar, mi hija se debería bajar del coche, caminar hacia la casa, siempre haciendo de cuenta que llevaba una niña de la mano. Cuando estuviera fuera de la casa, le dijéramos, ya estamos en tu casa, tienes que regresar. Y lo dijera tantas veces como fuera necesario. Así lo hicimos. En ese mismo momento, le di las instrucciones a mi hija. Le dije que no tuviera miedo, que yo estaría todo el tiempo con ella. Alexa se dirigió a su cuarto, llamó a la niña y bajó para dirigirse hacia el auto. Les abrí la puerta de atrás y nos dirigimos hacia esa casa. Al llegar, les abrí la puerta. Mi hija bajó con su amiguita, se paró frente al domicilio y empezó a decir, ya estamos en tu casa, te tienes que regresar. Ya estamos en tu casa, te tienes que regresar. Ya estamos en tu casa, te tienes que regresar. Y justo cuando estaba terminando la última frase, percibimos como un remolino de aire tibio nos envolvió. Giró por algunos segundos y se elevó. En ese momento, todas las molestias que sentía mi hija se fueron. Al parecer, se llevó también a Penélope, ya que sentimos que no entró a la casa, sino que regresó al lugar en donde debería descansar.